Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 3. Estamos compartiendo en esos días acerca los amén, amén del apóstol Juan. Exactamente los amén, amén de Cristo, ¿verdad? Pero Juan es el que de esta manera refleja algunas enseñanzas del Señor Jesucristo muy particulares, algunas enseñanzas que justamente cuando el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras, amén, amén, en castellano ustedes ya saben, dice, de cierto os digo. Otras versiones de la Biblia dicen, verdad, verdad os digo, ¿no? Entonces como que el Señor Jesucristo y por el apóstol Juan, que él que escribió este evangelio suyo, nos transmite estas poderosas enseñanzas que el Señor Jesucristo ha pronunciado de esta manera al decir, de cierto os digo o te digo, dependiendo del caso, ¿no? Por cierto, toda la palabra de Dios es palabra de Dios y es muy importante entender la suma de su palabra es la verdad, no es algún punto en particular más verdad que otro. Eso yo creo que es siempre importante recalcar y así lo debemos no solamente creer, sino practicar cuando leemos la palabra de Dios, donde Dios nos vaya hablando. Sin embargo, debemos reconocer también lo otro, que donde hay cosas que de repente tienen de mucha relevancia y otras cosas no afectan demasiado nuestras vidas en particular, digamos, ¿no? Hay algunas cosas en algunas partes, de repente son más datos históricos, digamos, ¿no? Que también tienen su importancia en la enseñanza, en la palabra de Dios, pero no tanto afectan nuestras vidas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántos, digamos, han entrado al desierto del pueblo de Israel y cuántos salieron? Es interesante observar cómo Dios cuida a su pueblo, pero digamos, no, el número en sí, a eso me voy, ¿no? Digamos, eran uno más, otro menos, no afecta tu espiritualidad en ese sentido, no afecta tu vida. Pero lo que aquí el Señor Jesús dice, verdad, verdad os digo, de cierto os digo, eso no puedes poner a un lado. Por ejemplo, lo que hemos hablado la semana anterior, el nuevo nacimiento, eso tú no podemos poner a un lado. O sea, el que no nace de nuevo, dice Jesús, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Entonces, inmediatamente después, en esta charla con Nicodemo, viene ya el siguiente, de cierto te digo. Inmediatamente viene la siguiente enseñanza, como que Jesús no termina explicar lo que implica el nuevo nacimiento. Entonces ya hemos aprendido varias cosas la semana anterior acerca del nuevo nacimiento que tiene que ver con un nacimiento de arriba, como dice el Señor Jesucristo, un nacimiento que produce el Espíritu Santo en las personas. Entonces eso es muy importante en el nuevo nacimiento. No es simplemente que uno decide, bueno, yo quiero ser de Jesús y listo, ya puede ser de Jesús. O uno decide, yo quiero entrar al reino de Dios, ¿no? ¿Qué tengo que cumplir? Como algunos preguntaron, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para el reino de Dios, ¿no? Para entrar, ¿no? Entonces Jesús claramente dice, bueno, es del Espíritu Santo, no puedes provocar tú eso, ¿no? Sino es el Espíritu Santo el que habla y transforma a la persona. Es la primera obra del Espíritu Santo donde Él nos convence también, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí el Señor Jesucristo simplemente explica a Nicodemo, oigan, eso no es cuestión humana. En otras palabras, sea un discípulo de Cristo, sea un seguidor de Cristo, no es asunto humano. No es asunto de tu esfuerzo, ¿no? No es asunto de que tú puedas hacer algo. No es otra religión más, en otras palabras, como lo que hemos compartido en las iglesias en casa, ¿se acuerdan? No es otra religión más. No ha venido Jesús para formar otra religión más y más fuerte y más exigencias, más fuerte, ¿no? Entonces, no ese es el punto.
sino es Cristo el que inicia en primer lugar la salvación y la ejecuta y nos trae la salvación a nuestros corazones y la lleva a nuestras vidas en su salvación y nos guarda en esta salvación y nos impulsa a agradar a Dios hasta el final, hasta terminar nuestras vidas. Amén. Entonces, esta enseñanza aquí sigue ahora y desde el versículo 9, por favor, desde el versículo 9 sigue explicando el Señor Jesucristo acerca del nuevo nacimiento, pero desde otro punto, desde un punto más avanzado, con una persona ya nació de nuevo. En el verso 9, nuevamente se extraña un poquito Nicodemo, y dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo a Jesús, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, como un poquito, bueno, ya voy a nacer de nuevo, ¿y después qué? ¿No? Entonces, si yo nazco nuevo y después ¿qué viene? O sea, ¿qué implica el nuevo nacimiento? ¿Qué va a pasar conmigo o con la persona que nace de nuevo? ¿No? Entonces, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo funciona esto? Entonces, ahí en el versículo 10 nos da esta tremenda respuesta. En primer lugar, un poquito, no tanto extrañando a Jesús porque él obviamente sabe las cosas, pero lo dice así para hacerle pensar a Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué confrontación, ¿no? Entonces tú eres maestro de Israel y tú no sabes cómo ocurre el nuevo nacimiento y todo lo que es importante al respecto. Dice verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces ahora vienen algunas instrucciones al iniciar el Señor Jesucristo aquí, de cierto te digo, vienen algunas instrucciones para la vida cristiana verdadera, para la vida cristiana real. Digo verdadera y real, cierta, la vida cristiana cierta, porque pues hay vida cristiana también falsa, religiosa, que hay religión cristiana, ¿no? No tiene nada que ver con realmente el Evangelio de Cristo. Entonces, y una vida cristiana verdadera y por supuesto fructífera, porque Cristo nos ha escogido y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Amén. Entonces la vida cristiana verdadera llevará a fruto para el Señor Jesucristo. Entonces, si quieren anotarse esos 4 puntos, que no vamos a tocar todos por igual, algunos vamos a mencionar solamente, pero esos 4 puntos ocurren aquí en este texto, incluso hasta el final del capítulo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo a través de diferentes términos aquí va a ir hablando, luego Juan también va a ir explicando algunas cosas, ¿no? Entonces, pero lo que está ocurriendo aquí hasta el final del capítulo 3 es lo siguiente. El primer punto que Jesús aquí dice es, Jesús habla de cómo saber y cómo vivir, ¿no? Entonces, nosotros, dice aquí en el versículo 11,
de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice algo bien sabio por un lado, pero algo bien claro, ¿no? O sea, no podemos hablar, nadie puede hablar algo de lo que no sabe, ¿no? A veces nosotros hablamos de cosas que no sabemos, ¿no? Y opinamos y se llama pseudociencia al final, ¿no? Primero tenemos que aprender, tenemos que conocer y recién podemos también testificar y podemos vivir y podemos hablar, ¿no? En este orden, vivir primero y hablar luego, ¿no? Entonces, si no sabemos o no somos instruidos, no vamos a poder vivir ni vamos a poder hablar lo correcto. Ahí dice el Señor Cristo, de cierto os digo. O sea, es como algo bien lógico, ¿sí o no? ¿No? O sea, mi hija quiere tocar también el teclado acá, pero tiene que aprender primero, ¿no? Para ella ahorita ya estaría aquí, tin, 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 ¿no? Entonces, o la batería, ahora nos dice, no, quiero tocar la batería, muy bien. Pero tiene que aprender, le hemos dicho, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros, tenemos que aprender, ¿no? Y eso sencillamente el Señor Jesucristo está diciendo. Segundo punto, Él habla aquí acerca de su humillación. Él viene de arriba y ha venido a la tierra, habla de su humillación. Luego Juan, el apóstol Juan, también toma ese tema y sigue hablando acerca de la humillación de Cristo. Eso vamos a observar ahorita. Tercero, habla aquí el Señor Jesucristo acerca de creer en Él, ¿no? Este famoso versículo que todos conocemos, pero a veces no conocemos en qué contexto ocurre todo esto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, no se pierda, más tenga vida eterna, dice, ¿verdad? Entonces eso es acerca de creer en Cristo, eso vamos a observar también. Y Juan también explica efectivamente qué es creer en Cristo, no solamente un creer mental, no solamente un creer, bueno, yo creo, ¿no? Sino el apóstol Juan al final, el último versículo de este capítulo, nos explica qué es efectivamente el creer en Cristo. Amén. Y luego al punto 4, ya desde el verso 22, eso no vamos a tocar muy fuerte esta mañana. Hay una enseñanza por el apóstol Juan acerca del bautismo, como que Juan hace encajar todo esto acá, cómo es el procedimiento de una persona que nace de nuevo. Es nacer de nuevo, es algo del Espíritu Santo, es escuchar la palabra de Dios, es ser instruido en la palabra de Dios, es creer en el Señor Jesucristo, es creer en su humillación de que Él siendo Dios se hizo hombre, ¿no? Y es creer de una manera efectiva, verdadera, fructífera en nuestras vidas, y es por tanto también bautizarse, ¿no? Eso ya viene más adelante, que no vamos a entrar muy a fondo en ese tema. El bautismo, los que quieren leerlo, ocurre a través del versículo 22. Hay una enseñanza aquí, quién bautizaba y quién no bautizaba, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos al versículo 13. Necesitamos nosotros, tú y yo, ser instruidos en la vida cristiana. Eso el Señor Jesucristo ya dijo también en Mateo 28, ¿se recuerdan? ¿No? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos, bautizando, ¿no? Pero luego, ¿qué viene? Y enseñándoles a que guarden todas las cosas. O sea, no vamos a poder, tú no vas a poder guardar la palabra de Dios si no eres instruido. ¿Me explico? Porque Jesús dice eso, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he hablado, ¿no? Entonces, una gran ocupación de la iglesia de Cristo es en la doctrina, es en la enseñanza, es en la instrucción. Iglesia donde no hay instrucción en la palabra de Dios es una iglesia por lo menos muy pobre, o tal vez ni es iglesia. Tiene que haber buena instrucción bíblica, buena instrucción
en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo hace mucho énfasis en eso. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto. Nosotros, nuestras iglesias evangélicas hoy día, algunos hacen y otros no tanto, ¿no? Otros hacen otros énfasis, ¿no? En bailar, en cantar, en otras cosas. Y pensamos, no, así también aprendemos, ¿no? Ahora, no estoy en contra de danzar para el Señor o de cantar hermosamente para el Señor. Creo que esa palabra no existe así, pero no importa. Pero lo que sí no puede faltar es la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles. Y esa es justamente la primera actividad que se observa en la iglesia primera, ¿no? Y se ocupaban y permanecían ¿en qué? En primer lugar, ¿en qué permanecían? No primero es la comunión, no es primero muchas cosas, ¿no? En primer lugar se ocupaban en la doctrina de los apóstoles. Dile que está a tu lado, se ocupaban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, aprendían, permitían ser instruidos. Realmente querían saber, querían conocer, porque si tú no sabes no vas a poder hablar. O si simplemente vas a hablar, pero mucha gente hoy día dice cosas que uno dice, eso es el evangelio, sí, y eso no hay que ver, ¿no? Entonces necesitamos nosotros en primer lugar saber para poder hablar correctamente y por ende también poder vivir correctamente para el Señor. Si no hemos sido instruidos en la vida cristiana, no hay vida cristiana, pues, ¿me explico? Yo en un comienzo, digamos, cuando estaba estudiando teología, me estaba preguntando a mí mismo, ¿no? ¿Vida cristiana y para qué esta materia? ¿No? Deberían enseñarnos más teología, más cosas profundas, ¿no? Y de la palabra, vida cristiana, ¿no? Pero hoy día entiendo y doy gracias al Señor, qué importante que nos hayan también enseñado vida cristiana, que el pastor, el futuro pastor o todos los siervos, todos nosotros como seguidores de Cristo, debemos ocuparnos de vida cristiana, de tener una vida conforme a Cristo. Eso quiere decir vida cristiana. Nosotros a veces pensamos, no, pero yo soy buena persona. Un ratito. Vida cristiana no es igual ser buena persona. O lo digo de otra forma, no necesitas ni siquiera a Cristo, menos su enseñanza, para ser una buena persona, ¿verdad? Entonces más bien sería un grave error pensar, son todos malas personas. No son malas personas en el sentido humano como generalmente hablamos, son buenas, muchas son buenas, hay malas personas también, ¿no? En la iglesia hay buenas personas, hay malas personas, ¿no? Pero no se trata de ser buena o mala persona. Se trata de aprender la vida de Cristo, que Cristo pueda manifestarse en nuestras vidas y que la gloria sea a Cristo, sea algo donde Cristo nos ha transformado y conforma lo que Él desea, no lo que tú piensas ser. Lo primero que necesitamos ser instruidos y lo que uno como cristiano tiene que comprender es la humillación de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos aprender acerca de la humillación de Cristo. Mira lo que dice el versículo 13, por favor, Ezequiel. Dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En otras palabras, que está siempre en el cielo, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo dice que Él bajó del cielo, ¿no? Porque siempre ha estado en el cielo. Se refiere a su humillación. Amén. A ver, dile que está a tu lado. Hay que aprender acerca de la humillación de Cristo. Vayamos para eso, por favor. Ezequiel nos va a ayudar al profeta Daniel, por favor. Daniel 7. El profeta Daniel es un profeta, exactamente el libro Daniel por los israelitas era considerado un libro dentro de la historia de Israel. ¿No? Reconocemos que es un profeta, nosotros siempre llamamos al profeta Daniel, y lo era obviamente, pero más es historia y luego es más bien muy similar al Apocalipsis. Es decir, es profecía apocalíptica, es literatura apocalíptica, ¿no? Entonces, no vamos a entrar muy a fondo eso ahorita, pero para que nosotros sepamos pero hay profecía, digamos, común, que es más instrucción por parte de Dios a su pueblo, ¿no? Que no se trata específicamente acerca del futuro,
A veces nosotros vemos la profecía así, ¿no? La profecía, ¿no? Y por eso es movimientos proféticos, ¿no? Y nos hablan del futuro y nos hablan qué va a ocurrir con el país y qué va a pasar con mi vida y qué va a pasar con la vida de la iglesia. A ver, que venga el profeta y nos profetice y nos hable lo que tiene que pasar y lo que va a pasar. Y algunos hasta tan exagerados no quieren profetizar cuándo viene el fin del mundo. ¿Has escuchado todas esas macanas por si acaso? ¿No? No tiene nada que ver con la profecía bíblica. La profecía bíblica, en primer lugar, era instrucción por parte de los profetas de Dios, como por ejemplo Isaías, en lo que debían hacer y lo que debían abandonar. Los profetas se ocuparon muchas veces en querer hacer volver al pueblo de Dios a la ley de Dios, a Dios, para que se arrepientan, para que agraden con su vida a Dios. Eso era la primera ocupación de los profetas, no para mostrar, mira, el futuro es tan bonito, ¿no? Hablaron alguna vez acerca de cosas del futuro, pero esa ya es una segunda clase de profecías, que son profecías apocalípticas, ¿no? Donde más debemos tener cuidado. Necesitamos diferenciar entre lo que es una profecía en común, que es una instrucción para nuestras vidas, una instrucción para el pueblo de Dios en el antiguo Israel, y lo que es la profecía apocalíptica. Por ejemplo, lo que entra en Daniel, algunas partes del profeta Joel, algunas partes, pocas partes del profeta Isaías, Ezequiel también, ¿no? Y el apóstol Juan, lo que es su Apocalipsis. Entonces ahí nos damos cuenta, y necesitamos darnos cuenta, que hay que diferenciar entre las dos. Uno es la instrucción para poder arrepentirnos, para poder agradar a Dios, donde Dios a través de hombres nos instruye. Y otra cosa es aquí, por ejemplo, en el caso de Daniel, donde Dios da profecías apocalípticas, es decir, efectivamente lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, pero con un fin, con algo muy importante, con un fin muy importante, no cualquier cosa. Aquí en el profeta Daniel, capítulo 7, ocurre una visión que tuvo el profeta Daniel, este hombre Daniel. Voy a solamente mencionar un poquito más, pero más que todo son profecías aquí, todo el capítulo 7 apocalípticas, es decir, hacia el futuro, realmente profecía para el futuro, y es acerca de 4 imperios y sus reyes hasta la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, porque Daniel es antes de Cristo. Entonces, hasta que venga Cristo, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera vino y dónde estaba Cristo? No vamos a leer todo acá, pero ocurre aquí una visión, no sé, tal vez lo han leído algún rato, de 4 bestias, ¿no? Entonces, aquí son 4 bestias, la visión de las bestias, que representan diferentes reinos, imperios. Entonces, la primera bestia, no vamos a leer ahorita, es un león con alas de águila, en el verso 4. Esto representa al rey de Babilonia, en este caso Belsasar, y a Babilonia más que todo. Luego la segunda bestia es un oso medio cojo, dice, ¿no? Porque son 2 imperios juntos, pero uno más fuerte que el otro. Son los medos y los persas, donde los persas son más fuertes que los medos. Luego, la tercera bestia habla de un leopardo de 4 alas y con 4 cabezas, ¿no? Entonces, esta tercera bestia representa al imperio griego y más que todo al mismo Alejandro Magno, y a través de una guerra formaron 4, por eso 4 cabezas, sus 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y la cuarta bestia es una bestia espantosa, dice Daniel, terrible. En el verso 7 podemos leerlo, donde dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, verso 7, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces eso representa al imperio romano, ¿no? Entonces ahí termina y viene la visión del Hijo del Hombre.
Y ahí sí vamos a leer ahora en el versículo 13, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué es? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿no? Entonces, aquí llega y aquí finaliza la visión de Daniel. Ahí justamente el verso 15 ya nos habla, se me turbó mi espíritu a mí, Daniel, o sea, me asusté. Entonces ahí termina la visión. Ahora, quiero recalcar nuevamente esto. Daniel vivió en el 550, aproximadamente 580, no se sabe exactamente en qué momento recibió esta visión, pero en el siglo VI antes de Cristo vivió Daniel. Entonces, y ahí ve todo esto. Dios le da estas visiones y finaliza con esta visión del Hijo del Hombre, que a través de él, a través de Jesucristo, se va a formar un dominio, un reino que no será destruido jamás. Más antes, en el capítulo 2 y 3, también ocurre algo muy similar. Si les interesa, pueden leerlo ahí también. Bien, entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Para que nosotros nos damos cuenta de dónde viene Jesucristo, para darnos cuenta acerca de su humillación, para que nos demos cuenta, Cristo, porque eso justamente necesitaban entender los judíos y los israelitas en esta época, Nicodemo en particular, que él no era un mero hombre, sino que él ha venido desde el cielo, ¿no? Él ha venido desde su reino, que el apóstol Pablo dice en Filipenses, él siendo Dios se hizo hombre. Amén. A ver, dile que está a tu lado. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Entonces eso justamente significa lo que hemos leído en Juan capítulo 3 versículo 13, ¿no? Donde dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesucristo ha venido del cielo y iba a ser recibido en la ascensión de nuevo, ¿no? Pero lo importante es, Él es del cielo todo el tiempo, y Él ha venido a nuestra tierra, se ha hecho hombre justamente para hablarnos de estas cosas, de cómo nacer de nuevo, de cómo está nuevamente en esta relación correcta con Dios, que Él tiene que morir por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, lo que acabo de mencionar, acerca de la humillación de Cristo. Y ahí voy a dar una pequeña aclaración porque a veces en nuestro lenguaje no lo entendemos bien las cosas. Versículo 5, desde el 6 podemos leer. Al final del verso 5 dice Cristo Jesús, y dice el verso 6, por favor 6, el cual, es decir, Jesucristo, ¿qué dice acá? Aquí nos dice, siendo en forma de Dios. ¿Y qué dice? No estimó el ser igual a Dios, dile que está a tu lado, igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Lo primero que quiero explicar aquí en el versículo 6 es donde dice, siendo en forma de Dios. Yo dije recién, siendo Dios. Aquí utiliza el apóstol Pablo una palabra que él en su época y en el concepto y en el contexto en el cual él vivía y donde él hablaba el griego y todo eso, utilizó un término que en su época era totalmente adecuado y totalmente correcto porque la gente entendía bien. Pero poner la palabra forma para nosotros, aunque pareciera una traducción correcta, no es una traducción que llega realmente al punto para nosotros en castellano.
Él utiliza aquí una palabra en griego, es morfe. Morfe, así traducido, digamos, uno puede decir, sí, es forma. Pero en nuestro concepto, ¿qué significa forma? Más es algo exterior, ¿sí o no? Tiene la forma de tal cosa sin hacernos referencia a lo que es su esencia, lo que es dentro. La palabra morfe, traducirlo como forma en nuestro contexto, como que no es lo mejor, digamos, no es lo mejor. ¿Alguien tiene la Dios habla hoy aquí, o la NBI, o la traducción? ¿Cuál es? Nueva traducción. Habemos también, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo lee ahí? Aunque era Dios, no consideró. Exacto, hasta ahí. Mira, aquí es traducido mejor, para mejor entender. Es correcto decir forma. Volvémelo por favor a la Reina Valera. Es decir, correcto forma, porque eso es morfe, ¿no? Pero el entender a nosotros como algo superficial, como que era forma de Dios, como que no era Dios, sino tenía la apariencia de Dios. ¿Me explico? Y eso no es lo que quiere decir Pablo. O sea, diferentes explicaciones de esta, de Sócrates, Platón y Aristóteles, palabra justamente morfe, y Aristóteles concluye diciendo morfe no solamente puede ser exterior, morfe también manifiesta su esencia. Y así tomó la palabra morfe el significado no solamente de forma exterior, sino morfe significa su interior, además toda su esencia y lo que es. ¿Por qué les explico eso? Para que ustedes cuando leen eso se den cuenta, aquí está explicando realmente lo que es Jesucristo siendo Dios en su esencia. Eso puede darnos a malentender, es más, muchos lo han malentendido. Forma de Dios quiere decir, parece ser Dios, pero no es. No parece ser Dios. Él es Dios. Dile a tu lado, Jesucristo es Dios. En su esencia, Él es Dios. En todo lo que Él es Dios. Como una antigua confesión apostólica decía, luz de luz, Dios de Dios. Entonces, Él es la esencia de Dios mismo. Ahora sí, con esta comprensión, esa es la humillación, amén, amén, de Cristo siendo Dios, verdaderamente Dios, se hizo hombre. Ese es donde Jesús dice, de cierto te digo. O sea, necesitamos tomar en cuenta esto. Si alguien cree, no, Jesús no es Dios, solamente era un ejemplo, entonces no eres cristiano, discúlpame. Tiene que ver con la fe salvadora, tiene que ver con la fe genuina en Cristo, en que tú y yo podemos creer en una verdadera humillación de Cristo, en que Él, siendo Dios, es Dios, se hizo hombre. Es fundamental este creer. Es tan fundamental que siempre la iglesia evangélica ha dicho, los que no creen eso son sectas. Y ahí encajan, por ejemplo, testigos de Jehová. ¿Por qué no son cristianos evangélicos? Porque no creen en la humillación de Cristo. No creen que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Ellos dicen, no, Él no es Dios. No sé si se han ocupado un poquito los testigos de Jehová, pero por ahí va la cosa. Mormones lo mismo y otros grupos. Los que no creen que Jesús ha sido y es Dios y se hizo hombre, ya están fuera, me explico. Están fuera. No son cristianos, no han nacido de nuevo. Porque nacido de nuevo tiene que ver con ese creer, con ese saber. El que ha venido desde el cielo es del cielo, efectivamente. Tal como hemos visto en Daniel ahorita. Y podemos extenderlo harto ese tema. En el versículo 31 explica el apóstol Juan lo mismo. Porque es muy importante, queridos, la humillación de Cristo. Si no creemos en la humillación de Cristo, no somos cristianos, no somos seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo cree en la humillación de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Amén. Dile a que está a tu lado, Jesús siendo Dios se hizo hombre. Miren lo que dice el verso 31. El que de arriba viene. ¿De dónde viene Jesús? O sea, del reino de Dios, ¿no? Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿Quién era? Moisés. Entonces, el que es de la tierra, porque a quién seguían los judíos, a Moisés seguían.
El que de arriba viene, ese es Jesucristo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y a Él tenemos que seguir nosotros. Amén. Vayamos al segundo punto. Importante aquí, lo que es muy importante para el nuevo nacimiento en la instrucción cristiana, para realmente ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Dice el versículo 14. Y como Moisés, ¿se recuerda? Aquí viene Moisés, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sea levantado. Eso podemos leer, no lo buscaremos, pero Ezequiel sí nos va a mostrar Números 21:9, el libro de Números, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo en el desierto y en interminables quejas. A ver, viví en el desierto y vas a entender al pueblo de Israel. O sea, donde no hay agua, no hay comida, no hay internet, no hay wifi, no hay nada, ¿no? Entonces nosotros ya llegamos a un pueblo, aquí no hay internet, ¿sí o no? ¿No? Entonces ya no sé, ¿y qué voy a hacer todo el día? ¿No? Entonces andamos así, ¿verdad? Entonces, oigan, así el pueblo de Israel estaba quejándose, pero de cosas realmente más esenciales, ¿no? No hay comida, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos has traído, Moisés? ¿Qué te pasa? Más bien elegiremos otro que nos va a volver a Egipto. Ahí hemos tenido sandías, hemos comido ricas comidas, bla, bla, todo hemos comido ahí, ¿no? Entonces, estaban en interminables quejas el pueblo de Dios. Dios manda serpientes para matar a muchas. Murieron muchas personas en este día, en este tiempo. Luego el pueblo de Dios reconoce su pecado, que han pecado contra Dios y contra Moisés, ¿no? Y Dios le busca a Moisés para que él intercediera por el pueblo. Moisés, en su humildad, en su mansedumbre, pide. Mira, se han quejado contra Moisés y luego vienen los israelitas de ser mordidos por las serpientes, muriéndose, ¿no? Vienen, Moisés, perdón, Moisés, intercede por nosotros. Y Moisés agarra todas sus agallas, ¿no? Y realmente ora, intercede por el pueblo. Y ahí Dios le da una instrucción, tal vez nos puedes ver, tal vez está en el verso 8. Entonces da una instrucción diciendo: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces agarra una serpiente ardiente, una serpiente de bronce fabricada por él, ponlo en un palo, en un asta, y levántala ahí. Y todo aquel que a ella mira, todos los que miran a esa serpiente, aunque hayan sido mordidos, van a vivir, se salvan de esas mordeduras. ¿Estoy explicando? Ok, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, no moría. O sea, un milagro que Dios hace aquí a través de esta asta, de este palo, y a través de la serpiente de bronce. Ahora, retornemos a Jesús. ¿Qué dice Jesús en el versículo 14? ¿Se recuerdan del primer desierto de ciertos días? Jesús hace referencia a Jacob y los cielos abiertos. Aquí Jesús hace algo muy similar, va al Antiguo Testamento, muestra un ejemplo para que ellos podrían entender lo que a Jesús le va a acontecer. Y dice en el versículo 14 Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Y el pueblo tenía que mirar, en otras palabras, tenía que creer en esa serpiente, ¿no? Y dice Jesús, igualito, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí viene el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿no? Entonces, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y la gente vivía, fueron salvos de una manera temporal, ¿sí? Porque morían igual, ¿sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, yo voy a ser levantado también y voy a morir, y todos los que creen tendrán vida eterna. No vida temporal, una buena vida, ¿no? Sino vida eterna. Amén. Entonces, hablamos nosotros de un tipo. Moisés aquí, la serpiente, es un tipo de Cristo, es un ejemplo de Cristo adelantado en la época de Moisés. Vayamos a Juan 1:29 y nos muestra la palabra donde dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ¿quién es este Jesús?, dijo Juan. He aquí el Cordero, o sea, señala hacia Jesús, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a morir en la cruz. Conocemos, ¿no? Todos los evangelios, está ahí. Pablo te explica, y hemos leído en Romanos también, ¿no? Entonces, Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Él es el Cordero que Dios mismo ofrece, ya no todos los días en el templo, donde los israelitas ofrecían en la mañana y en la tarde un cordero para cubrir solamente sus pecados, pero el día siguiente tienen que hacer otra vez, porque los animales no quitan el pecado del hombre. ¿Me explico? Los animales, la sangre de los animales no quita los pecados, solamente cubre temporalmente. Pero la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, quita el pecado de nosotros. Amén. Realmente quita. Verso 34, por favor. Donde dice: yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este Jesús, el que es el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado, es el Hijo de Dios. Ahora, tercero, dile al que está a tu lado, tercer punto. ¿Qué es importante para el nuevo nacimiento? Creer en su humillación, creer que Él ha muerto por nosotros, que Él ha sido levantado. Él es el que quita nuestros pecados por su muerte en la cruz. Pero ¿qué más es importante en el nuevo nacimiento y en creer como genuinos discípulos de Cristo? ¿Qué más es importante? En el versículo 15 de Juan 3, ¿qué es importante luego? Donde Jesús dice: de cierto te digo. O sea, estas cosas que estamos compartiendo es sumamente importante. Es sumamente importante. No puede ser algo así nomás, sino es realmente muy importante la humillación de Cristo. Que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué más necesitamos? Para que todo aquel... ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué se humilló? ¿Por qué siendo Dios se hizo hombre? ¿Por qué murió en la cruz? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es nuestro problema como seres humanos? Que yo, sin Cristo, sin que Cristo me salve, sin que yo crea en Él, yo voy a morir un día y voy a ir ¿a dónde? A la condenación, a la perdición, al infierno. ¿Me estoy explicando? Ahí voy yo cuando yo me muero si estoy sin Cristo. Entonces, ¿qué necesito yo? Es nacer de nuevo. Es creer en Cristo, en que Él haya muerto por mí, en que Él se ha hecho hombre siendo Dios y que yo debo creer en Él para poder entrar en una relación correcta con Dios, para poder ser salvo, para poder tener vida eterna. Yo necesito esto, creer en Él para que todo... ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Lo ha puesto a Jesucristo, su Hijo, como Cordero que va a morir por nosotros, da su vida por nosotros, y nosotros a través de Él tenemos liberación de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo. Y eso de ha dado a su Hijo significa que Dios ha permitido que su Hijo Jesucristo muera en la cruz por ti y por mí. Ha dado a su Hijo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Es Dios el Padre mismo que ha dado a su Hijo. Cristo mismo ha dado su vida para salvarte a ti y a mí. Para que todo aquel, otra vez la misma frase, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un énfasis. De cierto os digo, esto es, tienes que creer. Si no crees en Cristo, hay condenación. Pero si tú crees en Cristo, hay vida eterna. ¿Tan sencillo, pastor? Sí, pero déjame terminar, ¿qué es creer en Cristo? No es tampoco simplemente, bueno, ahí digamos, ¿no? El mismo apóstol Juan explica a través de la palabra del Señor Jesucristo, y luego el mismo apóstol Juan explica aquí qué es el creer. Entonces, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree que Dios lo ha dado para que muera por nosotros y cree en Él, no se va a destruir, no se pierda, dice aquí exactamente, dice, no se va a destruir. Es decir, el que no cree en Cristo será destruido en el infierno, en la condenación, se pierde. A veces decimos, pero si un Dios de amor, no es que por Dios, sino porque Dios no, es al revés, queridos. Yo creo que más bien el Evangelio del Señor Jesucristo nos muestra al revés. No es que Dios en su gran amor manda a las personas a que se destruyan en el infierno, sean condenados eternamente en el infierno. No, ese es el punto. Sino el Evangelio, dile a tu lado, es buena noticia. O sea, de que nosotros vamos al infierno, Dios no nos tiene que mandar al infierno. Nosotros hemos escogido el infierno. No sé si me explico. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva de que no debían hacer, que debían obedecer? Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Vas a morir, ciertamente. Entonces más bien Dios ejecuta todo un plan de salvación, como lo hemos llamado, para que Dios pueda ofrecernos un regresar hacia Él. Entonces no es que Dios sea tan malo en su amor no, ese es nuestro dilema, y Dios ha mirado nuestro dilema y más bien ama de tal manera, da a su Hijo para que tú seas salvo. No es que Dios manda, vamos al infierno nomás si no ocurre nada. ¿Me explico? Si no ocurre nada, todos vamos a ir al infierno. Más bien Dios interrumpe la historia de la humanidad. Dios interrumpe más bien la realidad de la humanidad y trae salvación. Y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta que es al revés? No es tanto que Dios manda al infierno. Vamos al verso 18. Ahí se dan cuenta ustedes que Juan es muy enfático. El Señor Jesucristo en primer lugar es muy enfático, y Juan luego también. Y dice en el verso 18, el que en Él cree, ¿qué es? No es condenado. Dile, el que cree en Cristo no es condenado. Es buena noticia más bien. Pero el que no cree, ya sé, o sea, no será necesariamente, ya es, o sea, porque es la realidad humana. Somos condenados al infierno. No es que nos manda al infierno. Lo que Dios más bien quiere es llevarnos a su presencia. Pero para eso murió Cristo, y para eso necesitamos creer en Él. Amén. Ya ha sido condenado. ¿Por qué ya es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso. Porque Él rehúsa. Amén. Bueno, desde el verso 22 hasta el verso 27 hay una enseñanza por el apóstol Juan. Le pareció importante colocar esto acá, de practicar la verdad y todo eso. Y luego viene una enseñanza acerca del bautismo, que no, por falta de tiempo, no voy a entrar mucho a ese tema ahorita, pero es necesario que fuésemos bautizados, ¿no? Cuando hemos creído en Cristo debemos ser bautizados pronto. Bien, entonces aquí dice en el versículo 36, el apóstol Juan finaliza aquí. Por un lado nos explica lo que Jesús dijo, nos repite sus palabras, porque ese es el apóstol Juan, pero luego da su propia enseñanza apostólica, guiada por el Espíritu Santo. Y nos explica el apóstol Juan a qué hace referencia Jesucristo cuando Él dijo, creer en Él trae vida eterna.
¿Qué es importante para creer en Jesucristo? El verso 36 nos explica el apóstol Juan. Esas son ahorita palabras de Juan, no lo haya dicho Jesús. Juan está interpretando lo que Jesús ha dicho. ¿Me estoy explicando? Juan está interpretando lo que Jesús ha dicho y qué significado tiene. Y es igualmente del Espíritu Santo, por si acaso. No es distinto. No es que tenemos que agarrarnos de todas las letras rojas y las negras puedes olvidar. A veces pensamos así. No, pero las letras rojas Jesús realmente dijo. Y las negras, Juan no más. ¿Cómo que Juan es el Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo que Juan no más? ¿No? Entonces a veces pensamos eso, ¿no? Que Juan no más. No, un ratito. Es muy importante que nos demos cuenta de una interpretación fiel y verdadera de lo que es creer en Cristo. Dile aquí a tu lado. Hay un creer fiel y verdadero en Cristo. Y hay un falso creer en Cristo. Y el falso creer, ¿tú crees que uno tiene vida eterna cuando no cree adecuadamente? Hay que creer adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el creer adecuadamente? Eso nos explica Juan acá. Sin embargo, un poquito la Reina Valera no nos deja entender muy bien, pero vamos a ver. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. Y ahora dice Juan, pero el que rehúsa creer, hay una cierta explicación aquí, ¿verdad? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Como que la Reina Valera no nos deja entender bien. Este versículo por lo menos. Hay muchas partes muy buenas traducidas. La mayor parte. Pero hay algunos versículos no están traducidos para que nos traiga entendimiento claro. Vayamos a la Biblia de las Américas. Aquí dice lo siguiente. Y así lo escribió Juan. Así como dice... en ese sentido, como lo escribió Juan, lo reproduce la Biblia de las Américas, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Similar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pero ahora viene la diferencia. No es rehusar de creer en Él, sino ¿qué dijo realmente Juan? Pero el que, ¿qué dice? El que no obedece, dice ahora Juan. O sea, hay un creer y hay un obedecer. A eso está apuntando Juan, ¿no? Hay un creer que lleva a la obediencia hacia Cristo, pero uno puede decir que cree, pero no obedece. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y hay una nueva explicación aquí, más clara todavía, que Juan realmente dijo, y lo expresa la Biblia de las Américas muy bien, sino que la ira de Dios no es que esté sobre él, sino la ira de Dios, ¿qué? ¿Qué? Permanece. O sea, como que siempre ha estado la ira de Dios sobre las personas, sobre todo ser humano está la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, los hijos de la ira, que todos éramos, como todos los demás, ¿no? Los hijos de la ira, o sea, la ira de Dios está sobre la humanidad. Pero cuando uno cree en Cristo, la ira de Dios se va de nosotros y más bien tenemos la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y más que todo, la vida eterna sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, o sea, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, tiene que llevar nuestras vidas a obedecer a Cristo. Y si no lleva la vida, la persona, de poco a más a la obediencia a Cristo, entonces su creer ha sido en vano, ¿me explico? Una persona que de verdad cree en Cristo y sigue a Cristo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar conocerlo, va a empezar a buscar, Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? Va a empezar a buscar, bueno, ¿cómo debo vivir como cristiano ahora? Va a empezar a buscar, Señor, cambia mi vida, yo quiero obedecerte. ¿Me explico? Ese es un cristiano. Un cristiano no es una persona que yo creo en Jesús y sigue viviendo igualito. No hay un cambio. Observa nomás esta tremenda, claro, a nosotros nos llama la atención esa tremenda conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Como él luego llegó a ser un apóstol. Pero
un ratito. O sea, uno que pasaron muchos años tiene que aprender, ser instruido por el Señor y también por otros siervos de Dios, como Bernabé, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿No? Pablo aprendió muchas cosas por parte de Bernabé, donde Bernabé le estaba enseñando, instruyendo y discipulando a Pablo por muchos años incluso. Pablo estaba aprendiendo, siendo discipulado por Bernabé, un discípulo de Cristo. Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos la vida cristiana. Por eso Jesús decía, al comienzo hemos visto eso, de cierto os digo, lo que sabemos, hablamos y vivimos. En otras palabras, lo que tú no sabes, si no has sido instruido, no hay vida cristiana. Por eso viene una gran instrucción, humillación, crucifixión y el creer, el bautizarse y el obedecer. Vamos ahí para finalizar, primero a Juan, por favor. Justamente Juan de nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver todo ese contexto de cómo Juan explica las cosas. Juan capítulo 5, primera Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, donde dice, otra vez es de saber. Dile que está a tu lado, hay que saber. Hay que ser instruidos. Por eso dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué? Ha venido. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Y nos ha dado entendimiento ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Entonces hay que ser instruidos. Hay que conocer. Por eso Jesús dice, de cierto os digo, lo que sabemos hablamos. Hay que ser instruidos. Después de nacer de nuevo, hay que ser instruidos. Cristo, siendo Dios, se ha hecho hombre. Cristo ha sido levantado para morir por nuestros pecados. En Él debemos creer, debemos bautizarnos y debemos obedecerle. Esa es la instrucción cristiana, es fundamental. Ni siquiera estoy hablando de cosas, profecía apocalíptica. No, de cosas esenciales en nuestra vida cristiana. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es? ¿Quién es el verdadero? El verdadero Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el... No tienen énfasis ustedes, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Este es el verdadero Dios. Dile a que está a tu lado. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más es Jesucristo? No solamente es Dios. ¿Qué más es? Y vida eterna. Y mira con qué concluye aquí el apóstol Juan toda su carta. Hijitos, queridos discípulos, quiere decir Juan. Hijitos, ¿de qué debemos guardarnos? Guardaos de los ídolos. ¿No? ¿Y qué dice Juan? Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tercer desierto, te digo. Gracias, Señor, porque podemos ir aprendiendo realmente cosas, no solo profundas, sino fundamentales.